Les invito a ir al libro de Mateo capítulo 5, ¿verdad? ¿Recuerdan que hay en el Mateo 5? ¿Qué se está produciendo en Mateo 5 al 7? Las bienaventuranzas, así es. Ese es el sermón del monte que empieza con las bienaventuranzas. Si una persona quiere vivir una vida, como decir, agradable a Dios, ¿verdad? Que todos queremos, pero es como Mateo 5 al 7, es como un resumen de lo que es la constitución del cristiano, cómo debe vivir un cristiano. Pero hoy vamos a tomar el verso 9 y vamos a hablar de respondiendo a los conflictos de manera ¿qué? Bíblica. ¿Sabía que a los conflictos hay que responder de manera bíblica? ¿O no sabía? No me responda. ¿Está respondiendo a los conflictos en su vida de manera bíblica o dirá, no, yo no tengo conflicto? Entonces, ¿verdad? Dice, vamos a leer una ilustración para meternos en el punto de qué está pasando. Dice que había una conferencia para padres y una mujer se le acerca al pastor. Esta mujer estaba desesperada buscando ayuda. Necesitaba enseñar a sus hijos a resolver porque tenía varios niños, pero estaban en edad escolar y todos ¿qué? Se peleaban. Y la mujer estaba estresada y estaba cargada, ¿verdad? No sabía cómo resolver esos conflictos y se le acercó al pastor. Pastor, ¿cómo puedo nosotros manejar esos conflictos? Y el pastor le hace una pregunta. Déjenme preguntarle, ¿cómo están ustedes como esposos resolviendo los conflictos? Así que ella dijo, ella con vergüenza en su rostro dijo, somos muy malos mi esposo y yo resolviendo nuestro conflicto. Porque a veces negamos el problema y lo dejamos ahí hasta que luego, ¿qué hace cuando usted guarda algo allí? Explota el problema y caemos en una gran discusión. Hablamos, gritamos, pero nunca llegamos a una solución real. Mi mayor temor es que nuestros hijos crezcan y sean como nosotros. El pastor le dijo, ¿sabe que nunca es demasiado tarde? Nunca es demasiado tarde para empezar a hacer lo que es correcto. Yo les animo a usted, a su esposo y a usted a explicarle y trabajar juntos para cambiar su manera de resolver los conflictos para que luego ellos entiendan cómo resolverlo. Le recordó que enseñar, una de las cosas más importantes que tenemos nosotros es enseñar con el ejemplo, ¿verdad? La palabra es importante, pero el ejemplo es importante. Muchas veces enseñamos con la palabra, pero nuestro ejemplo no respalda y por eso vemos una no coherencia entre los hijos de los cristianos en una iglesia. Porque vivimos un cristianismo aquí. Y después como que dice alguien que le pasan el switch cuando salen de la puerta y ahora dicen ellos se convierten en el mundo real. Y ¿sabe qué? El mundo real es espiritual. Y Dios nos da las lecciones para vivirlos en todo lado, no solamente para conducirnos y hablar de una manera. Y quiero decirle y empezar con esta buena noticia, los conflictos son inevitables. Pero pueden ser manejados de una manera que agrade a Dios. En la Biblia Dios nos muestra una forma poderosa de responder a los conflictos, porque estos ofrecen una gran oportunidad. ¿Sabe que los conflictos ahora, y espero yo que al terminar los vean ustedes como gran oportunidades los conflictos para enfrentar estos problemas y Dios sea glorificado y las personas amen más a Dios de la manera que ustedes se comporten o nos comportemos todos? Porque Dios nos dio a nosotros el Evangelio. Y el Evangelio nos ayuda a resolver los conflictos. ¿O no hay un conflicto grande entre Dios y la humanidad? ¿Y qué resolvió ese conflicto? El Evangelio. Y si ese conflicto tan grande, no hay conflicto más grande que ese en este mundo, fue resuelto, Dios nos dio la manera de poder nosotros resolver los conflictos que a la larga nosotros son grandes, pero al ver la magnitud del conflicto del hombre con Dios son muy pequeños comparados con el gran daño que nosotros hacemos a Dios. Así que mi objetivo el día de hoy es que aprendamos a responder de manera bíblica a los conflictos y que los veamos como gran oportunidades. Porque al leer este verso vamos a ver que los cristianos hemos sido llamados a ser pacificadores. ¿Ok? Somos llamados a ser pacificadores. Y les invito a ir ahora sí a Mateo 5, 9. Y el primer punto es, somos llamados a ser pacificadores. Mateo 5, 9. Mira lo que dice, qué hermoso. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Llegaron ahí a Mateo 5, verdad? ¿O no han llegado? Está Mateo 5, 9. Esa es la versión que tengo yo aquí. Nueva Biblia de las Américas. Ahí está puesto.
Ah, mire, yo se lo puse ahí, o tú lo pusiste. Ah, bueno. Ahí está, mire, hermanitos, mire. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. La palabra bienaventurados, la hemos dicho otra vez, viene del griego macario, que significa una persona que es dichosa, que es feliz. Esa felicidad de nosotros no depende de las circunstancias, depende de tener a Cristo en una relación vívida, una relación interior que lleva a que exteriormente se vea que hay una tranquilidad, una paz en medio de las circunstancias. Y a pesar de las dificultades, el cristiano puede vivir con gozo, como un bienaventurado. ¿Por qué? Porque ese gozo viene de mi relación más importante. ¿Cuál es nuestra relación más importante? Con Cristo. Esa conexión nos da a nosotros un gozo y una esperanza para vivir. ¿Pero qué es un pacificador? ¿Usted ha visto esa película? A mí me gusta mucho la película cuando hay rehenes, ¿no? Y te dice, no, mándeme a tal cosa. Y entonces llega un hombre que está como sobrado allí. Sobrado quiere decir que es un tipo que sabe mucho o una mujer. Y entonces se pone a hablar con él. ¿Y qué tú quieres? Bueno, yo quiero 10 millones y un carro y un avión y no sé qué. Esa es la persona que va a traer como el mediador entre dos conflictos, y un pacificador viene de la palabra hebrea shalom, que significa completar un círculo. Cuando una persona tiene un conflicto, se ha roto el círculo con alguien. Así que un mediador es una persona que intenta llevar a hacer relaciones ¿a qué? A una armonía, ¿verdad? A una armonía que se ha roto. Las armonías se rompen al momento de pararse y uno ya puede haber en nuestro hogar o en nuestro trabajo, se puede romper la armonía. Pero Dios nos está llamando a ser pacificadores. Si está roto ese shalom, ¿verdad? Lamentablemente está incompleto ese círculo y no va a haber una armonía entre nosotros. Por eso que dice Jesús cuando llegó y se mostró las manos, dice, mis pasos dejo, mis pasos doy. Yo no doy esa paz como la paz del mundo. ¿Cómo estaban estos discípulos? ¿Recuerdan? Habían perdido, estaban nerviosos, se murió el Salvador y Él se presenta resucitado y dice, hey, mis pasos dejo, mis pasos doy. O sea, ya el conflicto que teníamos entre nosotros, ya yo lo acabé. ¿Verdad? Ya la guerra que había conmigo, ya yo la acabé a través de mi sacrificio. Aquí están las marcas porque yo morí. Esa paz que yo les dejo es una paz que viene de mi relación y no es la paz que el mundo les promete, porque el mundo promete una paz de ¿qué? Ausencia de conflictos. O sea, yo estoy en paz porque no tengo nadie, por eso mucha gente, estamos hablando de matrimonio, no se quiere casar porque no quiere tener conflictos. Pero va a tener otros conflictos por estar solo. La mejor manera de uno desarrollar ese shalom es teniendo gente a nuestro alrededor que nos saquen de nosotros lo que Dios quiere que saca para ir resolviendo eso. Así que esos pacificadores son personas llamadas a respirar gracia. Gracia es algo que no merezco. Nosotros no merecíamos la paz de Dios. La persona que quizás tengamos conflicto no lo merece, pero se lo damos porque ha sido derramado en nuestras vidas, ¿verdad? Esos pacificadores llenan sus relaciones ¿de qué? De aquello que reciben. Amor, misericordia, perdón, fortaleza. ¿Sabe qué dice la Biblia? Buscar la paz. ¿Y qué más? Y la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Nosotros tenemos que buscar la paz en medio de los conflictos. No, que venga él y que me pida perdón. ¿Te imaginas a Jesús haciendo eso? Nosotros hemos ofendido a Dios siempre. ¿Y qué hizo Él? Él fue el que buscó a nosotros y nos dio la mano. Entonces, lo primero que podemos aprender en los conflictos, ¿quién es el primero que debe buscar la solución? El creyente. Porque yo estaba ¿en qué? Enluchado, enguerrillado, yo con Cristo, y Cristo vino y me buscó. Y dice que la paz hay que buscarla. Los conflictos no son nuevos. ¿Cuándo empezó el primer conflicto? ¿Recuerdan cuál fue el primer conflicto? En el huerto de Edén, Adán y Eva tuvieron un conflicto contra Dios. Y esto tuvo grandes consecuencias que hoy día estamos nosotros viviendo todavía las consecuencias. Y ese conflicto trajo que fueran lanzados de ahí, ¿verdad? Y se perdió la relación con Dios, y desde ese día empezó el conflicto entre el hombre y la mujer. Y todos nuestros días van a estar llenos de conflicto por vivir separados de Dios. Y todavía estamos en Cristo, pero tenemos todavía vestigios de esa separación, ¿verdad? ¿Qué es un conflicto? Un desacuerdo, ¿sí? Estamos hablando de cómo resolver los conflictos. Tenemos que saber qué es un conflicto. Un conflicto es un desacuerdo entre personas que, ¿verdad? No se entienden, que pueden ser pequeños, pueden ser grandes, son disputas, pero aún pueden llegar a daño físico y daño material. A lo mejor crees que porque eres cristiano
mucha gente cree que no va a tener conflicto, pero sabe, no podemos librarnos simplemente porque sean cristianos. Hay personas que solamente por ser cristianos reales, ya entran en un conflicto ¿contra quién? Contra el sistema. Pero vaya conmigo a Santiago 4, 1, 2 para ver dónde nacen los conflictos. Porque estamos hablando hoy de cómo resolver los conflictos. Primero hemos sido llamados a ser pacificadores y ahora vamos a ver qué es un conflicto de dónde vienen esos conflictos. Porque muchas veces decimos, no, esa es la esposa que tú me diste, que, oye, el conflicto viene de ella, el conflicto viene del sistema, el conflicto viene del gobierno. Mire dónde viene el conflicto, dice la Biblia. Santiago 4, 1 y 2. Ahí mismo dice, ¿de dónde vienen las guerras? ¿Llegaron? ¿O espero? ¿Ah? ¿Espero? ¿O llego? Voy. Ok. ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No vienen de las pasiones que combaten en sus miembros? Ustedes codician y no tienen. Por eso cometen homicidio. Son envidiosos y no pueden obtener. Por eso combaten y hacen guerra. No tienen porque no piden. ¿De dónde vienen los conflictos nosotros? Dice que vienen de nuestro corazón. De adentro de nosotros vienen los conflictos. Dice pasiones, codicia. El conflicto viene de las personas que son diferentes y queremos cosas diferentes. ¿Verdad? Las personas somos diferentes y queremos cosas diferentes y queremos que los que están al lado quieran lo mismo y piensen lo mismo. Y simplemente ahí viene, ¿verdad? ¿Y qué pasa? El egoísmo entre nosotros lo empeora. El orgullo, porque los conflictos entre nosotros con el orgullo, ¿y qué más que dije? El orgullo y la falta de humildad son un combustible. Eso es como, ¿verdad?, gasolina a los conflictos. No lo busquen. Lucas 12, 13, 15 dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad, los robos, los falsos testimonios y las calumnias. Nuestros conflictos comienzan, hermano, por eso dice la Biblia, guárdense del corazón, porque de él, ¿verdad?, viene mana la vida. Pero ahí, sin Cristo, está lleno de conflictos y nosotros simplemente debemos, empezando a ser pacificadores, y Dios nos llama a ser pacificadores, entender que están empezando. Ese conflicto que tengo posiblemente empezó en mi corazón. Recuerden, Dios, la diferencia no es el problema. ¿El problema qué es? El corazón. Las diferencias entre nosotros no deben ser un problema, porque somos diferentes. Pero el problema es, ¿verdad?, el corazón lleno de conflicto. Así que si nuestra naturaleza pecaminosa es el problema en nosotros. Recuerdan que Dios nos llama a tener unidad, no uniformidad. ¿Sí entienden? El término unidad significa que estamos unidos en un mismo propósito y un mismo corazón. Pero la uniformidad es ser una copia idéntica y ninguno va a ser una copia idéntica. Cuando una persona es diferente a mí, yo posiblemente sin Cristo le critico. Pero Dios no nos ha llamado a ser iguales, nos ha llamado a tener unidad, tener un mismo propósito. Los desacuerdos en el hogar. ¿Cuántos tenemos desacuerdos en el hogar? No levanten la mano. Desacuerdos en el hogar, en el trabajo, con las amistades. Hermanos, eso nos roba el tiempo, nos roba la energía, nos roba la oportunidad. Una gente en medio de los conflictos se siente frustrada, no tiene cabida, solamente ya eso destruye, ¿verdad? Continuamente Jesús dijo que los cristianos se caracterizarán por un amor radical los unos a los otros. Entonces que Dios nos llama a vivir en una iglesia para tener conflictos, pero resolverlos y crecer de una manera bíblica. Dice, las normas para las relaciones entre creyente, normal y la iglesia, dice, de este modo todos sabrán que son mis discípulos. Sí, se aman los unos a los otros. Creemos que amar no es estar todo el tiempo juntos sin problemas. No, amar no es, a pesar de los problemas, estar juntos, porque los resolvemos, trabajamos. Juan 17, 21 dijo, para que todos sean uno, como tú, Padre, que estás en mí y yo en ti, que también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú les enviaste. Por medio de esa unidad, resolviendo los conflictos como iglesia, la gente va a creer que nosotros tenemos el mensaje de Cristo. El amor es distintivo en nosotros, que va importante para nosotros. En medio de los conflictos tenemos que mostrar el amor de Cristo. Nadie puede experimentar el verdadero amor separado de Cristo. El Evangelio restauró esa posición con Dios y el Evangelio es una gran herramienta para nosotros resolver nuestros problemas. El Evangelio te da una reconciliación. Y si tú tienes el Evangelio, que es Cristo, tienes todo el poder, todo para poderte reconciliar de tu parte, porque tú no dirás, bueno, pero que tú no sabes con quién tengo un problema de hace años que no nos hablamos. Pero de tu parte, tú haces lo que tienes que, y vamos a hablar ahorita, cómo resolver, pero tú no garantizas la respuesta del otro. Pero tú has hecho todo lo que tenías que hacer.
y ya descansas en Dios. Cada vez que tenemos un conflicto, tomamos y no tomamos un camino de pacificación. ¿Cuáles son las 3 maneras de responder a un conflicto? Si usted como Roberto anteriormente en Cristo, huimos de los conflictos. ¿Dónde hay problemas, qué hacemos? Me cambio de trabajo, me cambio de iglesia, me cambio de esposa, me cambio de hijo. No, de hijo no me puedo cambiar. Pero si usted como yo, cada vez que hay un conflicto, ¿qué queremos? Huir. Algunos, siendo cristianos, quieren desaparecerse. Señor, si te acordaras de mí. Si te acordaras de mí. Y que ya me quiero ir contigo. Porque está rodeado de conflicto. Porque la primera reacción de nosotros, ¿cuál es? Es huir. Pero la otra reacción es la de atacar y que llevan algunos a... Porque hay unos que huyen, pero otros enfrentan. ¿Verdad? ¿Y lleva sobre a qué? Puede llevar hasta lo más grave, el homicidio. El huir nos puede llevar a lo más grave, que puede ser el hacernos daño a nosotros mismos, o puede ser lo que llaman ¿cómo es la palabra? Se me fue. Matarse uno mismo, ¿cómo se me fue la palabra? Suicidio. Suicidio. O sea, el huir, lo más grave del huir de una persona es llevarse a querer él misma desaparecer. Pero la otra reacción, que es enfrentar, lo más grave puede ser a dañar físicamente a una persona y llevarla a la muerte. Pero está una tercera opción, que es la opción bíblica, el pacificador, ¿verdad? El Evangelio no solo nos ayuda, sino que nos lleva a pensar. Cuando tengas un conflicto, porque dice, bueno, ¿qué hago yo en medio de conflicto? Lo primero, práctico. ¿Vale la pena realmente pelear por esto? ¿Valdrá la pena pelear por esto? ¿Te has preguntado alguna vez? Porque en medio ¿cómo es el sofocón? Podemos decir que estoy molesto, se me olvida, pero lo primero que va a hacer un cristiano, ¿vale la pena orar por esto? ¿Pelear por esto? Muchas veces la mejor manera de resolver un conflicto, ¿sabe qué? Es pasar la ofensa. No, pero que tú no sabes lo que me han hecho a mí. ¿Me han herido? ¿En qué? Me han herido en el alma. Estoy muy ofendido con lo que me hizo esa persona. Y está bien, pero mire lo que dice la Biblia. El buen juicio hace al hombre paciente y su gloria es pasar por alto la ofensa. Proverbios, mire, Proverbios es maravilloso. Te invito a leer Proverbios, son 31, lo puedes leer en un mes. Pasar por alto la ofensa es a veces lo que hace un hombre muy sabio y paciente. Mira lo que dice Proverbio, otro. Iniciar una pelea es romper una represa. ¿Usted imagina romper una represa? El desastre que trae romper una represa. Vale más retirarse que comenzarla. Mira, antes de empezar una pelea o buscar, mira el daño que puede producir. Es más grave que romper una represa. Mira lo que dice el Salmo 103, 8, 10. De esta manera estamos imitando el extraordinario perdón, porque Él es clemente y pasivo y grande misericordia. El Evangelio es nuestro ejemplo de perdón. Somos reconciliados a través de Cristo con el Padre. Y Dios, que es rico en misericordia, nos pide a nosotros que seamos parecidos y que lo hagamos. ¿Sabe qué? No nos cansemos de ejercitar el perdón. A medida que usted ejercita el perdón, va a crecer en perdón. Porque es así. Si en este momento tienes un conflicto, pregunto yo, ¿tienes conflicto? No me responda. Eso es entre tú y Dios, pero ¿dónde estás atrapado? ¿Dónde estás atrapado en ese conflicto? ¿Qué debes hacer? Cuando han sido tus objetivos a responder estos pleitos, ¿cuál ha sido tu objetivo a luchar? ¿Escapar, atacar o buscar la pacificación bíblica? ¿Cómo ahora, Señor, verdad que eso te da un interior hacia ti? ¿Cómo podré responder de manera que yo muestre el poder del Evangelio en esta situación? Es muy bueno ser reflexivo, mira. ¿Sabe una de las cosas que hacen el mundo, el sistema, que no nos mantiene a nosotros distraídos y llenos de pensamientos? Y ya no pensamos. Pero ¿sabes qué es importante? Pararse y pensar. Antes de algo, tú tenés la capacidad, ¿qué voy a lograr con esto? Estoy mostrando a Cristo, estoy mostrando el Evangelio. Hoy hice un devocional y estaba yo solito porque Pati no pudo dormir hoy. Y una de las cosas que pasó, el hombre que estaba leyendo el devocional me hizo parar, ¿verdad? Y cerrar mis ojos y pensar en el verso que él me estaba dando. Yo te invito a cuando tú puedas, porque estamos tan llenos de información, el punto es que estamos tan llenos de información, el cerebro está tan activo que no pensamos, hermano. Y si no piensas, ¿cómo tú vas a reaccionar de una manera bíblica si tú no piensas? Si reaccionas, si estás así, ¿verdad? Los conflictos, podemos pasar la ofensa o
o nos estamos enganchando. Hay gente que se engancha con todo lo que le hacen. Llega a un lugar y está así, como a la defensiva. ¿Y este por qué? ¿Y aquel a qué? ¿Y este qué? No, este trabajo todo el mundo me odia. No te enganches con la gente. Engancharse es quedarse atrapado con alguien. No te enganches. No te enganches. En los conflictos muestra la humildad de reconocer tu culpa, porque cada conflicto uno tiene algo de culpa. Si el 2% es tu parte, tú eres el 100% culpable de ese 2%. ¿Qué? O sea, tú eres totalmente responsable de ese 2-5%. Entonces tú encárgate de ese 2 o 5%. ¿Cómo medir ese perdón que hemos recibido? Tú te invito de tarea a que pienses en el perdón que tú has recibido diariamente. Y verás que te convertirás en una persona más perdonadora. Todo lo que tú le haces a Dios, que yo le hago a Dios, y todo lo que Él te perdona, piénsalo. Y de manera que cuando alguien te haga algo que te lo va a hacer, tú estarás preparado para responder de manera bíblica. Segundo punto, el poder de la pacificación bíblica. Segundo punto, 2 Corintios 5:17, anótelo, pero yo sé que muchos lo saben de memoria. Dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas nuevas. ¿Dónde está el poder para perdonar? En la nueva vida que yo he recibido en Cristo. Hay poder para nosotros perdonar, porque el Evangelio es un ejemplo del perdón y yo he recibido perdón, así que esa vida nueva, ese poder transformador está en mi vida para poderlo dar a los demás, mis hermanos. Así que debido a ese amor, estamos tan agradecidos que podemos decir, oye, la parábola de los dos deudores, ¿verdad? Este hombre debía tanto y el Señor lo perdonó, pero el otro le debía poco y lo agarró y lo estrujó y lo llevó a la cárcel. ¿No crees que ese somos tú y yo? El gran deudor somos tú y yo el primero. Pero después cuando a mí se me perdona, yo salgo a la calle y alguien me hace algo, yo no lo perdono y lo meto en la cárcel de mi corazón. Pregunto yo, ¿estamos reflejando ese amor? ¿O estamos reflejando nosotros nuestra naturaleza caída? ¿Solemos amar cuando nos sentimos amados y cuando no nos sentimos amados? ¿O buscamos a cambio de algo? Déjame decirte que eso lo hace el mundo. Pero a nosotros se nos ha llamado a vivir un amor superior. Porque nosotros amamos porque se nos aman, naturalmente, ¿verdad? Y cuando no se nos aman, ¿qué hace? No amamos. O amamos cuando buscamos algo de alguien. Así somos por naturaleza. Me gusta alguien en ¿cómo se llama? En buen pensamiento. Y porque me gusta, la cortejo, la saco, ¿verdad? La pretendo para casarme, cosas buenas entre comillas, pero yo estoy buscando algo de esa persona. El amor de Cristo es diferente. No había nada bueno en nosotros que darnos. ¿Qué interés tenía Dios en salvarnos a nosotros? ¿Ah? ¿Había algún atributo en nosotros para que Dios nos amara? Bueno, mira a la persona que te ha ofendido. A lo mejor puede ser tu esposa, tu esposo, tu hijo. Tienes aún más allá, que si hay algo, mucho más fácil perdonar eso. Porque nosotros éramos totalmente odiosos, totalmente hostiles, totalmente asquientos para Dios. Y Él nos amó, nos abrazó, nos lavó. Como en la parábola del hijo pródigo, ¿te acuerdas? El hijo pródigo estaba comiendo de la algarroba de los cerdos y así se fue a buscar al padre. Y el padre que dijo, no, primero báñate. No, el padre salió corriendo a abrazarlo. Y este hijo arrepentido, dijo, no soy digno de ser llamado tu hijo, ni siquiera de estar como uno de tus peones. Dijo, no, este hijo estaba muerto, ahora está vivo. Entonces, Dios te está esperando. Dios nos da un amor tan grande. Así que, mis hermanos, abandonen esa conducta, abandonemos la conducta inmadura de vivir, ¿verdad?, enganchados, peleando con uno en otro, y vivamos a la altura de la nueva vida, una nueva vida diferente. Dios nos ha vestido. Dice la Biblia que hemos quitado la vieja vestidura, ahora tenemos una nueva vestidura. Vivamos de acuerdo a esa vestidura. El Evangelio es el poder para la pacificación. Si entiendes el Evangelio, ¿entiendes el Evangelio? Espero que sí, porque cada sermón, cada clase hablamos de eso, que es el Evangelio. Si tú entiendes el Evangelio, ¿verdad? Una relación rota, distante, una relación odiosa, y el Evangelio es la noticia de que Jesús vino, murió, lo cantamos, hemos cantado el Evangelio hoy. Dirá, alguna gente que va a otra iglesia dice, y usted canta canciones que yo no conozco, porque nosotros queremos cantar el Evangelio. No queremos cantar canciones románticas de lo que yo siento por Dios, sino de lo que Él hizo por mí. Yo no levanto aquí cuando yo... He estado escuchando últimamente las canciones que yo cantaba cuando recién cristiano y me gustan, las canto fuera.
Pero siempre se trata del hombre, del que yo como cordero estaba y me sentía triste y tú viniste y ahora levanto mis manos y tú me das fuerza. Unas canciones centradas en el hombre. Cántalas en el baño. Pero nosotros cantamos el Evangelio porque el Evangelio es el único mensaje que me recuerda lo perdonado, lo amado que he sido para yo poder vivir agradecidos, hermano. El Evangelio, por ese Evangelio Jesucristo trajo paz y yo puedo ser un pacificador, porque nos recuerda que Cristo murió por nosotros cuando éramos pecadores, cuando éramos enemigos y nos sentó en la mesa como hijos amados, ¿verdad? Jesucristo el Dios el Padre nos ama igual que su Hijo Jesucristo. Tú sabes que tú eres amado igual que Cristo por el Padre. ¿Ah? Él no tiene categoría. Te ama porque es su Hijo. Él es Dios hecho Hijo. Tiene una altura diferente a la nuestra, pero el amor del Padre es igual a ti y a mí que al Hijo. Porque no hay diferencia en Cristo. Para que nosotros no hagamos diferencia con las demás personas. Dice, pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió. ¿Qué mayor mensaje para nosotros ser pacificadores que Dios mostró el amor y nos dice, hey, ustedes eran pecadores, pero Cristo murió por ustedes? El amor se demuestra. Cuando hay un proceso, el cristiano muestra ese amor al pasar las ofensas a ir a la parte ofendida. Que su amor sea nuestro modelo para poder ser un canal de Jesús, como Jesús lo fue para nosotros. Es muy fácil amar a los que te tratan bien, ¿sí o no? Oye, ese hermano me cae bien porque ese me trae regalitos el día de mi cumpleaños. Cuando ve una camisita por ahí de los cerdos me la regala. Es muy fácil amar a los hermanos que amamos porque son buenos con nosotros. Pero al hermano que es el hermano que es difícil, ese cabezón nunca viene y por allá metido en problemas, nos cuesta amarle. Y más a los que se convierten a veces en enemigos, porque en este estilo de vida como cristianos a veces nos ganamos enemigos. Pero yo, ¿qué le he hecho? No te hagas la víctima. ¿Qué le has hecho? Que tú eres cristiano y él no, y le molesta lo que tú haces. Yo alguna vez estuve viviendo, y no vengo a hablar de mí, pero alguna vez estuve en una situación que estuve yo en la calle prácticamente, y un amigo me recogió y viví con él. Y en el momento que yo me reconcilié con Dios, porque estaba peleado con Dios, ahí se acabó la amistad o nos distanciamos. Porque él dijo, pero tú, ¿por qué haces eso? Porque él me veía una persona a mí buena, entre comillas, no lo que vivía él. Entonces, esa distancia de yo buscar a Dios nos separó y ahí fue que Dios lo utilizó para irme a vivir a mi lugar. Porque él viendo su vida tan dañada, las drogas, tantas cosas que él hacía. Y yo, zanahorio, dice mi país, una persona que no hace nada malo, entre comillas, y estuvo buscando de Cristo. A él le molestó que yo estuviera buscando a Cristo siendo él quien era. No se convirtió en mi enemigo, pero yo entendí que esas diferencias eran porque Cristo estaba en mi vida. Así que podemos creer eso. Podemos creer que nosotros tenemos el poder para esas relaciones que han sido rotas durante la vida, poder ser pacificadores a los que vienen todos los días, ¿verdad? Ama a Dios y extiende ese amor al prójimo. Por eso que la Biblia nos dice, ama a Dios y después al prójimo. Porque una vez que tú te llenes de ese amor, tú tienes capacidad de amar al prójimo. Mira, tercer y último punto. Hemos llegado de manera rápida al tercer punto. ¿Cómo responder bíblicamente ante los conflictos? Las relaciones interpersonales son complicadas. ¿Por qué son complicadas? Son complicadas por Patty. No es que Patty es una mujer bien complicada. ¿Ah? No. Porque los conflictos nos recuerdan mi vieja naturaleza. Porque de ahí viene el conflicto. El conflicto viene de mí, no de la esposa, no del hijo, viene de mí adentro, de mi percepción, de a veces quererme hacer la víctima. ¿Verdad? En nosotros hay mucho victimizarse, ¿sí o no? Y hoy día hay mucha victimización. Uy, esa palabra está difícil. Victimización. Este mundo hoy día se victimiza. Y nosotros no podemos caer en eso, victimizarnos. Siempre verse por aquí. Es que yo soy de esta raza, es que yo no soy esto, es que yo soy aquí, es que yo soy el hispano, es que yo soy... No, hermano, no se victimice. Es que todos son racistas, es que esto, lo otro, no se victimice. Si tú estás en Dios y alguien te trata mal por ser eso, es que Dios te está diciendo algo. O eres muy sensible o ese trabajo ya salte de allí. Así es, no podemos nosotros caer en victimizarnos. Es que me miran porque yo pronuncio mal cuando tal cosa. No, hermano. Si tú eres de Cristo, Dios tiene un propósito y nada de lo que pasa en tu vida está fuera de ese propósito.
Si has nacido de nuevo, tú debes ser un pacificador. Son 3 maneras las que responden al conflicto. Los que escapan del conflicto, como le dije, esos corren de los conflictos creyendo que todo conflicto es malo y peligroso. ¿Has creído tú alguna vez que todo conflicto es malo? Sí, yo sí. Son aquellos que están más interesados en evitarlo, en esconderlo. Hay gente que tú has visto que ha pasado situaciones tan difíciles y tú lo ves tan tranquilo, ¿no? Porque han metido ese problema en la gaveta. ¿Sí? No tuve papá. Y viven, y son cosas duras, pero lo vive así. No lo ha resuelto en Cristo. Y entonces ve la figura masculina como lo peor. Porque está escondido. No piensa en eso, pero ahí está. Huye del conflicto. Y piensa, ¿verdad? Esta persona piensa que los cristianos siempre deben estar de acuerdo en todo. Amén, amén a todo. No, a veces tenemos conflictos y es bueno. Y en una iglesia bíblica, los hermanos van a tener conflictos. Y eso a veces hay reuniones de asamblea y discutimos. Alguien que iba allá a Venezuela a la asamblea que nosotros íbamos, decía, fue una persona, creo que era pentecostal, ¿no? Hermano pentecostal, decía, oye, ustedes me extrañan a mí, porque estos en las reuniones para votar se peleaban. Ah, que sí, que no, que 3, a 2, que esto azul. Y después todos comiendo juntos. Y abrazándonos y besándonos. Porque vamos a tener conflictos. Pero no podemos, ¿verdad? Que esos conflictos nos dividan. Tenemos que saber que el huir del conflicto es lo peor. Porque la persona que huye, ¿qué pasa? Los evita, los niega, se va de la casa. ¿Qué pasa? Termina la amistad. Pide divorcio. ¿Qué otra manera de evitar los problemas? Cambiar de iglesia. ¿Cuánto hemos cambiado de iglesia? No me levanten la mano. Yo sí, uno ha cambiado de iglesia allá en mi país. Porque creemos que el problema está ahí. A menos que sea una iglesia que predica una falsa doctrina, no hay otra manera de irse de una iglesia. Si es una iglesia donde hay una corrupción, los líderes no están a la altura y se predica un evangelio falso, salga corriendo. Pero si es por conflicto con uno y con otro, eso es por inmadurez y no tener las herramientas que hoy estamos hablando. Los que atacan, ¿verdad? Entonces, primer manera de responder a un conflicto es huyendo. La segunda manera es atacando. Esto está más interesado en ganar. Ustedes lo que, no, yo debería ser abogado porque yo quiero litigar y pelear con todo. Y yo no me dejo. ¿Ah? Ganar conflictos, perseverar en la relación. Su respuesta más común para esto es a la agresión. Usar la fuerza física, el daño, la manipulación, la intimidación, la agresión verbal. Esto responde de esta manera. El litigio no es solo el legal ante el tribunal, sino con los familiares. No, esto es así, como yo digo, es que yo tengo la razón. Es que tú no sabes. Porque las cosas se hacen como son. ¿Y cómo son? Como tú dices, sí, me imagino. ¿Conoce algunos así? Esos son los que quieren siempre la respuesta ante los conflictos es atacar. ¿Verdad? Con los colegas, con los amigos, con los extraños. Argumentamos. Me recuerdo una vez que estaba trabajando allá en San Antonio y había un amigo que él fue fiscal allá en Venezuela. Y estaba peleaba todos los días con el manager, con el capataz. Y él le preguntó, ¿y tú qué? ¿Tú qué eres en Venezuela? Con otras palabras. Con razón tú alegas tanto. Porque digo, yo ya era abogado en Venezuela. Con razón tú alegas y no te callas nunca. Hay gente que... Y hay otros, ¿verdad? Esos los que atacan son infractores de la paz, que están dispuestos a sacrificar las relaciones por ganar un conflicto. Hay gente que está sacrificando una relación porque yo tengo la razón. Cuando hemos hablado del primer punto, que a veces lo mejor es pasar la ofensa. Aunque la reacción natural de la persona, ¿verdad?, es el conflicto, atacar, huir, hay una manera mejor, que es la pacificación bíblica. ¿Cómo podemos nosotros llegar a la pacificación bíblica? ¿Verdad? Lo primero que debo hacer en un conflicto es preguntar, ¿cómo yo puedo dar gloria a Dios con esto que está pasando? ¿Cómo a través de esta discusión, cómo a través de esta conversación, cómo yo puedo traer gloria a Dios? ¿Cómo yo puedo agradar a Dios con esto que está pasando? ¿Crees que la mayoría se acabaría esos conflictos, sí o no? En medio del conflicto, no, mejor me callo porque yo no estoy glorificando a Dios. Yo no estoy haciendo nada para eso, ¿verdad? Ignorar a Dios en medio de los conflictos es un obstáculo a la paz. Muchas veces ignoramos a Dios en medio de los conflictos y lo último que hacemos es orar. ¿Verdad? Pero lo primero que debemos hacer nosotros los cristianos es orar. Señor, ¿qué quieres hacer con esto? Pero ¿qué pasa? Que se ha calentado, ¿verdad? Se ha calentado la cabeza y ya no pienso. Y me dejo llevar por el instinto, por los afectos. Si no miramos a Dios en nuestro conflicto, amados, vamos a defendernos ¿con qué? Con nuestros recursos. ¿Cuáles son nuestros recursos? El alegar, el falta de perdón.
Pero si nosotros pensamos en el conflicto en Dios, vamos a responder con los recursos que nos ha dado. ¿Y cuáles son los recursos que nos ha dado Dios? El Evangelio, que tiene poder, tiene paciencia, amor. Para nosotros, la Biblia nos llama a poner los ojos en Cristo. ¿Sí? Y recuerdo una película de Leonardo DiCaprio que estuvo en Netflix hace poco, digo, de varios años, que era No mires para arriba. ¿Sí? ¿Se acuerdan? No mires para arriba. Bueno, una película medio extraña, pero eso es lo que quiere el mundo y la carne, que no mires para arriba en medio de los problemas y nosotros tenemos que mirar es para arriba. Decir, oye Dios, en este problema, ¿dónde tú estás? ¿Qué estás haciendo tú en medio de esta situación? ¿Qué respuesta tú tendrías para este conflicto? ¿Qué harías tú, Cristo, en este conflicto para yo imitarte? ¿Verdad? Dice 1 Corintios que ya hablamos de esto en el principio directo de la vida. Todo creyente debe vivir ¿para qué? Para dar gloria a Dios. En medio de un conflicto debemos dar gloria a Dios. Vivir para la gloria de Dios significa destacar, mostrar y revelar la grandeza de Dios. Pregunto yo, ¿para qué estamos viviendo? ¿Para qué estamos viviendo? ¿Para qué tú vives? Si tú vives para la gloria de Dios, pues en medio del conflicto tú vas a buscar, aunque a lo mejor es pecado, buscar luego restaurar. ¿Verdad? Si no glorificamos a Dios en medio de los conflictos, lamentablemente mostraremos otra cosa al mundo que lamentablemente estamos mostrando como iglesia. ¿Sabe que el índice de divorcios dentro de la iglesia aún es mayor que el del mundo? Terrible, triste. Hay que evaluar si eso es iglesia. Lo que pasa es que todo el que entra a la iglesia y pasa aquí es cristiano, según las estadísticas, pero no se comporta como cristiano. Tristemente, en los conflictos que hacen, me busco otra esposa. Y eso no es cristiano. Cuando te encuentres en medio de la fragor de una discusión, para y pregúntate, ¿esto no está glorificando a Dios, Señor? ¿Cómo hago para hacerlo? Esta pregunta es, ¿vale pelear por esto? ¿Vale pelear por esto? En cuanto a nuestros hijos, cuando empezamos a enseñarles, tan pronto empiezan a tener conflictos, ¿le estamos enseñando a ser pacificadores a ellos? O le dice, ¿sabe qué? Como me decían a mí, no te dejes. Un Marchaletti nunca se deja de nadie. Y si te deja, ya sabes, te voy a... Bueno, pero era la escuela de la calle. Pero que nosotros enseñemos a nuestros hijos así es lo mismo. Enseñémosles a ser pacificadores a ellos también. La mejor manera de enseñar a nuestros hijos es con nuestro ejemplo, ya lo dije. Busquen por favor la manera de glorificar a Dios. Entonces, lo primero es eso, busca glorificar a Dios. Lo segundo, para responder a un conflicto es, saca la viga de tu ojo. ¿Sí? Dice Mateo 7:3-5, ¿y por qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu amigo cuando tú tienes un tronco en el tuyo? ¿Cómo puedes pensar en decirle a tu amigo, déjame ayudarte si él tiene una cosita pequeña y tú tienes tremendo? Dice la Biblia, hipócrita, primero quita el tronco de tu ojo y después verás lo suficiente. Aquí tenemos una persona con un gran problema que quiere ayudar a otra con otro pequeño problema. ¿Verdad? Interesado en los problemas de los demás. Interesado, ¿verdad? Mientras tengan una viga en tu ojo, tú no puedes mirar. O sea, cuando tú hagas un juicio de otra persona con tu problema, tú vas a hacer un juicio que no es correcto porque tú tienes una gran viga. Nuestra tendencia, ¿verdad? ¿Cuál es nuestra tendencia? Si tú eres como yo, nuestra tendencia es agrandar los pecados de los demás y tus pecados empequeñecerlos. Si somos rápidos para señalar las faltas de otros, ¿cómo podemos ver nuestra propia responsabilidad? Somos muy rápidos y eso lo vemos hasta aún en nuestros hijos. Somos rápidos para decir, son rebeldes, son esto. Rápido. Y se nos olvida que nosotros pasamos por ahí. Se nos olvida. La Biblia dice en el Salmo 139:24, dice, examina, oh Dios, y sondea mi corazón, y ponme prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino. Lo primero que hace una persona es evaluarse uno mismo. Evaluarse. Una vez que empiezas a entender las maneras que tú has contribuido a ese conflicto, empiezas a calmarte. Tú has contribuido a cualquier conflicto que has tenido, por mucho que nos podamos victimizar, uno tiene cierta responsabilidad y uno debe ocuparse de su responsabilidad. Cuando asumes tu responsabilidad en el conflicto, es un paso hacia la pacificación bíblica. Debemos primeramente confesar nuestros pecados, una confesión bíblica. ¿Has escuchado esto que es muy... Bueno, sí, el pastor dijo que pidiera perdón. Y yo digo, mira, hermana, ¿sabes qué? Sí, te he ofendido. Perdóname. Tú sabes que ese sí no sirve para nada. Ese sí quiere decir, ¿sabes qué? Yo creo que yo no te ofendí, pero como tú eres tan sensible, perdóname.
O creo que tú tienes toda la culpa, pero sí, ese sí, si va a pedir perdón, no ponga un sí. Porque has reconocido, yo te he ofendido. Perdóname. Yo hice esto y aquello. Perdóname. Una mala confesión, te pido perdón. Y si te hice algo que te ofendió, perdóname. Sé que es muy difícil confesar nuestra culpa, pero es la mejor manera de empezar a restaurar las relaciones, hermano. Si queremos que alguien responda positivamente a nuestra confesión, debemos reconocer que le hemos ofendido. Aceptar las consecuencias que nos merecemos es parte de la pacificación bíblica. Recuerda que en todo conflicto hay dos responsables, ¿verdad? Entonces, primero, examínate, ¿verdad? Examínate, confiesa. Entonces, hemos visto, ¿verdad? Da gloria a Dios esto. Segundo, saca la viga. Tercero, para responder. Luego, ahora sí, restaura a tu hermano con actitud humilde. Mire lo que pasó aquí. Mire, Julia, Julia, una mujer, Julia, fue despedida de su trabajo. Ella la despidieron por su mal rendimiento y que hablaba mal del jefe. No hay nadie aquí, ¿verdad? Ella fue a buscar consejería. Ella era cristiana, pero después de este problema fue a buscar consejería, ya que había amenazado. Me votaron, ahora voy a quedarme con esta empresa, voy a demandar por despido injustificado. Y luego, siendo cristiana, fue a la consejería y después de horas de conversación y oración, supo que tenía cómo agradar a Dios. Resulta que después fue a hablar con su ex jefa y le dijo, cuando se reunieron, Julia admitió su responsabilidad en su contribución al problema. La jefa esperaba algo diferente, la jefa esperaba la demanda, te voy a demandar por esto, y esperaba otro, y la jefa quedó desarmada y estaba esperando que pidiera una compensación financiera para evitar una demanda. Pero no fue. Julia confesó sus malas intenciones y admitió que ese despido había sido justificado. Mira qué raro esto, ¿no? Qué raro. ¿Cuántos de nosotros, bueno, no me levanten, porque hemos admitido que nos han despachado por ser malos trabajadores o por hacer algo malo? Pero esto lo hace un cristiano pacificador. Estamos hablando que sí se puede hacerlo si nosotros estamos así. Entonces ella dijo, admito que mereció el despido y le pidió perdón a su jefa. Después que cambió todo el ambiente, le dijo a la jefa le permitió darle consejos. Imagínate. La jefa dijo, sí, cada vez que me gustaría comentarle que hay unas cosas en el trabajo que molestan a los empleados, podrían estar provocando esta tensión que produjo entre nosotros y podría ayudarnos a evitar problemas en el futuro. Y la jefa le recibió los consejos luego de que ella admitió ¿verdad? ¿Qué hizo Julia? Sacó la viga de su ojo para poder ayudar con la pajita de la jefa. La pregunta es, ¿cómo puedo ayudar a la otra parte a admitir su propia responsabilidad en este conflicto? ¿Verdad? Porque hay una parte, luego que hemos hecho de todo, hay una parte que podemos ir a resolver el conflicto. Y dice, ¿sabe lo que dice Gálatas? Dice Gálatas 6:1. Anótelo porque ya voy a terminar. Hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con actitud humilde, pero cuídense cada uno porque también pueden ser tentados. Así que estos hermanos, esto no es para aplicarlo con personas no creyentes. Hermanos, entre hermanos. ¿Para qué? La iglesia es una familia con un conflicto y somos hermanos porque tenemos un mismo padre y esta es una norma para nosotros responder los conflictos. Tristemente, estamos hablando afuera, lo vemos, pero aún dentro de nosotros, muchos conflictos se quedan así y las personas se van de la iglesia. Aquellos que tienen, ¿verdad? Dice que no hay nada como la familia de la fe. Pablo dice a Timoteo que la iglesia debe tratarse como hermanos y hermanas, madres y padres. Después dice restáurelo. ¿Qué es restaurar? Enmendar, poner en orden, reparar. Es la misma palabra que se utiliza para un hueso fracturado. Restaurar. Si algún hermano es sorprendido en pecado, o sea que la persona está atrapada y dominada por ese pecado, ustedes que son espirituales, ¿verdad? Ustedes de manera humilde vayan y ayúdenle. Y si la persona tiene algo en contra de nosotros, dice, así como vemos que Jesús dio el primer paso para nuestra reconciliación, vayamos y busquemos la reconciliación con aquello. Si quieres un buen pacificador, busca siempre tú, primeramente, ¿verdad? Buscar la restauración bíblica. Así que, termino. ¿Cómo podemos aplicar esta verdad en un conflicto? ¿Qué te ha mostrado Dios en tus situaciones con tus hermanos? ¿Lo has hecho con actitud humilde? ¿O cuando la persona cae, le caemos encima a todos? ¿O vamos con actitud humilde sabiendo, ¿sabe cuál es la actitud humilde? Oye, él cayó hoy, pero mañana puedo ser yo.
Se nos olvida que nosotros mañana somos... A la persona que tú estás mirando y diciendo, oye, pero ¿cómo va a ser eso? Y con tantos años de cristiano, dale gracias a Dios. Bueno, no gracias a Dios, pero tú no eres, tú puedes haber sido aquel. Entonces miremos, eso es tratarle con amor. Y vayamos y reconciliémonos con esa persona. ¿Cómo puedo demostrar? Dice, así como el Señor lo perdonó, ustedes perdonen unos a otros. El perdón da una oportunidad de una verdadera sanidad. Porque nosotros hemos sido sanados por el amor de Cristo. El perdón no es olvidar. Dice, perdono pero no olvido. Perdón no es olvidar. Es como recordamos. Ya recuerdo las cosas sin dolor. Ya recuerdo las cosas. El perdón es una decisión. No se gana. Si nosotros no hubiéramos sido perdonados. Yo decido perdonar. Yo decido liberar a esa persona. Yo decido cancelar la deuda que tenía con esa persona. Así como Cristo decidió pagar la multa que teníamos nosotros. ¿Tú sabes que tú y yo teníamos una multa impagable? Estos días estuve viendo un joven, no sé de qué país era, con una actitud bien así en la corte, bien altiva. Y se reía del juez. Dijo el juez, $1 millón de fianza. Le cambió la cara a ese hombre. Le cambió la cara. Le cambió la cara. ¿Sabe qué? Nosotros, nuestra deuda era mucho más que $1 millón. Y a veces nos reímos de Dios. Y la deuda era impagable, pero vino Cristo y la pagó. O como una muchacha, que hay un juez que sale mucho en Facebook, que es como un juez que es un viejito americano, y la muchacha dijo era una hispana, pero dijo tal cosa por una multa. Y dijo cuando se fue, una grosería. Ven para acá. Era como $500, no sé cuántos dólares. ¿Qué? Y después se fue y volvió a maldecir la muchacha. Le puso una cantidad que la muchacha quedó así, porque la muchacha estaba, como muchos jóvenes hoy día en este país, tristemente, que este país tiene tantas bendiciones para los jóvenes, pero tristemente los ha enorgullecido y los ha puesto en un lugar. Por eso ves que la gente llega y les tira a los policías, les pega aquí, les pega allá, porque el orgullo tan grande de vivir en un país como este y tener todos los beneficios del país ha hecho que los ha dañado. Y tristemente, pues, a veces venimos a otros países que hemos sufrido, ni no estoy diciendo que es mejor, pero venimos un poco más, ¿verdad? No todo lo merecemos como aquí, yo merezco mi derecho. Entonces, el orgullo es tan terrible. Debemos procurar, ¿verdad? Buscar, y termino con esto. Hoy hemos hablado de lo que es, cómo los cristianos responden a un conflicto. Que lo vamos a tener. Hemos sido llamados a ser pacificadores, ¿sí? Pacificadores. Sí, lo segundo es no te sorprenda, va a haber conflictos en tu vida. Lo tercero, veamos los conflictos como oportunidades para mostrar a Dios y para crecer. Cuarto, si estás en medio de un conflicto, para y di, hey, ¿qué estoy haciendo yo por este conflicto? ¿Cómo yo glorifico a Dios? Toma una decisión radical. Perdonar es una decisión radical. 8, ¿cómo dice la Biblia? Vence al mal, ¿con qué? Con el bien. Y recuerda por último, la reputación de Cristo está en juego cada vez que tú te comportas de una manera contraria a lo que es un hijo de Dios. Así que cerremos nuestros ojos y oremos, y que el Señor nos ayude en medio de los conflictos a dar gloria a Dios. Señor y Padre amado, en esta hora glorificamos tu nombre, te damos gracias porque no solamente nos has salvado, sino que nos das las reglas para vivir en armonía, en amor, los unos a los otros. Sabemos en nosotros, no podemos ocultar que hay pasiones, hay conflictos en nuestro corazón que se van a ver reflejados en nuestras relaciones. Te pido que siempre podamos traer a la mente cómo glorificar a Dios. ¿Cuándo es la mejor manera de pasar la ofensa? ¿Cómo, en vez de huir o atacar, ser un pacificador bíblico? Ver los conflictos como una manera de glorificar tu nombre y crecer y vencer siempre el mal con el bien. Señor, como iglesia podamos tener ese estándar de vida entre nuestros miembros. Si aquí en este lugar hay un amigo, una amiga, o nos está viendo, ¿sabe qué? Dice la Biblia que para ti es imposible tener una paz con Dios por tu pecado, porque fuimos creados para tener una relación con Dios, pero el pecado en nosotros nos separa de un Dios, y la respuesta de un Dios santo a nuestro pecado es la ira, y no hay nada que podamos hacer para resolver ese problema. Si esto te preocupa, mi amigo, ¿sabes qué? Dios buscó la reconciliación al enviar su Hijo Jesucristo. Jesús murió en la cruz para traer la reconciliación entre el hombre y Dios. Y resucitó al tercer día. Dice la Biblia que si te arrepientes de tus pecados y confías y crees en el Evangelio de Jesucristo, serás salvo, y ahí
será restaurada su relación principal. La relación principal del hombre es con Dios. Así que si hay alguien aquí o haya orado, yo te invito a orar allí y reconocer que eres un pecador, arrepentirte de tu pecado y decir, Señor Jesucristo, yo quiero recibirte como único y suficiente Salvador. Reconozco lo alejado que he vivido, reconozco que yo soy siempre una persona que alego o que huyo de los problemas, pero yo necesito responder de una manera diferente, como tú lo hiciste, siendo un pacificador. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén, amén.